Bueno, entonces, ¿qué es una rinitis? Rinitis, recordemos que es una inflamación crónica de la mucosa nasal. Normalmente cuando hablamos de rinitis alérgica sí podemos hablar con autoridad de que es una respuesta mediada por IgE, que a fin de cuentas lo que nos va a generar es un cuadro clínico de rinorrea, que en algunos casos puede ser anterior o posterior, estornudos, prurito nasal y su síntoma cardinal que va a ser el bloqueo o la obstrucción nasal. En algunos casos hablamos de criterio temporal, que estos síntomas tienen que estar presentes durante 2 o más días consecutivos, en más de 1 hora la mayoría de los días. Ahora hablar de rinitis, no sé si recordarán, antes hablamos de rinitis alérgica, no alérgica, que rinitis por causa viral, que rinitis del embarazo, que la rinitis ocupacional. Todo esto se ha venido englobando en lo que se llaman los fenotipos de rinitis. Ya no sabemos que la rinitis no es tan homogénea, no todos son iguales, sino que hay heterogeneidad entre cada subgrupo de pacientes que tenemos. Por lo tanto, cada grupo va a tener una característica clínica que nos va a llevar también a un escalón terapéutico específico para ellos y a una mejor adherencia terapéutica en estos casos. Entonces, podemos tener un fenotipo según la anatomía patológica, que si eosinofílica o no eosinofílica, según la duración, intermitente, estacional o persistente, la etiología, si es ocupacional, bueno, igual estacional o perenne, según el alergeno, ¿verdad? Que es algo monosensibilizado o polisensibilizado. Esto lo hablamos más cuando ya tenemos que escalar al último escalón terapéutico para hablar de lo que es terapia IgE, según su gravedad, según las comorbilidades que tengan asociado, principalmente niños, o incluso la famosa rinitis alérgica local. Aunque no vamos a entrar en todo ese tipo de fenotipos, porque hoy la charla no viene de él, sino que más que todo venimos a hablar de una específica, la rinitis alérgica, como todos conocemos. La causa casi que prácticamente número 1 de patología a nivel de niños, que casi que entre los 6 a 10 años dice que su prevalencia es casi un 15 a un 28%, con una gravedad de un 0.5, es decir, casi que todos nuestros niños, benditos a Dios, no se van a complicar, no van a tener mayores complicaciones de este tipo de patología. Sí, los varones van a tener una predominancia, con síntomas que van a ser de leves a moderados, aunque ahí yo siempre lo dudo porque no sé si son las madres. Yo soy mamá, entonces yo sí digo que a veces exageramos un poquito y queremos que ya un moquito, exageramos un poco, consultas frecuentes, ¿verdad? Porque no mejora, pero sí también los niños es algo importante porque es cuando más comorbilidades tienen asociados, desde una hiperactividad bronquial, asma o incluso dermatitis o la rinoconjuntivitis. A veces la parte de los síntomas oculares no se consultan tanto en el paciente con rinitis alérgica y recordemos que un rascado en los niños puede llegar a generar de una hipermetropía, ya una miopía, podemos llegar a generar un queratocono e ignoramos la comorbilidad que viene asociado a esta rinitis. En los adolescentes su prevalencia se habla de que es un 14%, adultos jóvenes son 39.4% y entre estas edades, entre los 13 a los 20 años es donde mayor pico vamos a tener de incidencia y luego paulatinamente conforme avancemos en edad va a disminuir y en los adultos mayores no tanto rinitis alérgica, pero sí ya convirtiéndose un poquito a rinitis atrófica, tiene una prevalencia igual altita, casi que al inicio de un 25 hasta un 25%. Los síntomas van a ser leves y siempre va a predominar a nivel del adulto mayor la rinorrea sobre la obstrucción. Entonces son esos viejitos que llegan y nos dicen siempre, yo boto agüita, y boto agüita por mi nariz, pero a diferencia del adulto, ¿verdad? Que nos va a decir, es la congestión, es que no puedo hacer ejercicio, es que no respiro bien. Obviamente todos estos factores determinantes y su prevalencia va a depender de la localización geográfica, el sexo, como lo hablamos, que casi siempre entre edades más adultas van a ser los varones los afectados y también los síntomas va a cambiar según la edad de cada uno. Entonces, ¿por qué es importante traer hoy una charla así, la rinitis alérgica? Algo que yo creo que todos decimos a veces, ya sé manejarlo y todo lo manejo bien. Tiene una prevalencia global alta, o sea, de 6 individuos, uno de ellos va a tener una rinitis que sí va a estar entre moderada y grave, con dificultad para poder tratar sus síntomas y con una repercusión importante a nivel de calidad de vida. En Costa Rica se dice que casi, por los estudios de INECA, que tenemos casi un 65% de la población documentada con síntomas de rinitis. El 36%, estos 65% tienen un bajo rendimiento laboral y hasta un 4% tienen ausentismo laboral por un cuadro de rinitis grave. Entonces, a veces tomamos en cuenta que esta rinitis es solamente moquitos, pero se nos olvida que nada más estamos viendo de esos moquitos o congestión que aqueja al paciente la punta del iceberg, porque casi siempre el paciente solo va a llegar a quejar de esto, la congestión nasal, ese síntoma molesto que no le permite hacer mayor actividad física, que no le permite dormir bien, pero eso que no estamos viendo, la carga oculta y desafíos de tratamiento. Aquí está.
la carga oculta y desafío de ese tratamiento. Entonces, recordemos que el paciente esté congestionado no es significativo, pero esta congestión me puede llevar a una afectación del sueño. ¿Cuántos niños a veces no tendrán adenoides? Porque para eso es la que nos mandan a nosotros a nuestra consulta, descartarlo, pero viene con unos cornetes hipertróficos, datos de rinitis totalmente y sin ningún tratamiento. Ese paciente, su apnea puede ser secundario a eso, a esa obstrucción. En los adultos, ¿cuántas veces son cornetes hipertróficos secundarios a un tratamiento o un mal diagnóstico de esa rinitis? Todo eso llevando a que tengan, por ejemplo, niños ahora con altos trastornos de déficit atencional, adultos que no pueden mantener la concentración, que tengan una productividad laboral disminuida. Muchos también llegamos a tener la limitación a la actividad diaria, índice de sobrepeso, porque entonces mejor no hago ejercicio porque no logro dar la talla o no me siento cómodo. También el problema es que estamos acostumbrados a todo esto y el adulto llega a acostumbrarse, lo que no deberíamos, pero llegamos a habituar los síntomas en nuestra vida, lo logramos ver como algo normal o también a veces consultamos y no se nos da como el apoyo que necesitamos y llegamos también al desafío terapéutico. ¿Por qué el desafío? ¿Cuántas veces llegan ustedes pacientes que dicen, es que ando con esto y ya fui a la farmacia y me dieron X, lo otro aquí, que allá, y ha tomado de todo, o incluso la vecina me dijo, me regaló medicamentos, yo le di a mi hijo tal cosa, y llegamos a este desafío de que dependemos, pero por la mix que hacemos de tratamientos y no los adecuados. ¿Cuántas veces llegan pacientes con Afrin, un descongestionante que se vende libremente y no deberíamos, o incluso en niños o adultos mayores generando más una rinitis atrófica? Entonces, todo esto es el problema que tenemos de la rinitis, por eso es importante darle la importancia en nuestro día a día de consulta. Entonces, la rinitis alérgica ya no la tenemos que considerar como estacional o perenne, ya estos dos tipos de clasificación quedaron atrás. Desde el 2016 la guía viene hablando de que debemos hablar según la duración de los síntomas y la gravedad de los mismos, ¿está bien? Entre la duración vamos a hablar de que tenemos una rinitis intermitente y una rinitis persistente. Intermitente, que los síntomas están presentes menos de 4 días a la semana o durante menos de 4 semanas consecutivas, versus la persistente, que los síntomas están presentes más de 4 días a la semana y más de 4 semanas consecutivas. Viéndolo bien, se parece mucho a lo estacional, a lo perenne. Pero bueno, quisieron cambiar el nombre porque ahí también, globalmente, para que todos hablemos un mismo idioma, donde no tenemos las estaciones tan claras, ¿verdad? Es mejor hablar todos su mismo idioma. Y según la gravedad, lo que tenemos que ver son estos que están acá. Para hablar de gravedad tenemos que valorar lo que es alteración del sueño del paciente, si hay afectación en actividades cotidianas de ocio o deportivas y afectación de las tareas escolares, principalmente niños, o actividad laboral del adulto, y los síntomas que tanto molestan en una escala de EVA. Por ejemplo, si no están presentes ninguno de estos ítems, podemos hablar de que estamos ante una rinitis leve, versus que si están presentes entre de 1 a 3 síntomas, estamos hablando de una rinitis moderada, o si están los 4 presentes, es una rinitis grave. Aquí es importante entender que vamos a hablar de intermitente persistente, leve o moderado grave. Moderada grave ya afecta calidad de vida del paciente, ya tenemos que encajonarlos como en uno solo, ¿ok? Esto es importante porque nosotros en nuestro país las estadísticas hablan de que tenemos un 40% de la forma mixta, tanto intermitentes como moderados, intermitentes leves, persistente moderado, es decir, tenemos de todo y tenemos que saber cómo tratar cada uno de ellos. Pero para entender qué es lo que debo de ir a tratar, es donde la fisiopatología se vuelve muy importante. No vamos a entrar en mucho detalle, pero sí vamos a entender de que la rinitis es una respuesta mediada por IgE y se va a caracterizar en 2 tipos de respuestas. Una respuesta temprana, donde va a ser la IgE que va a venir mediada, y una respuesta tardía. Según cada respuesta, va a tener diferentes sintomatología. Aquí traté de hacer un gráfico para ir viendo cada parte. Entonces, ¿cómo empieza la rinitis? La rinitis no empieza con la degranulación del mastocito, empieza con la presentación del antígeno en nuestra mucosa nasal, es decir, la sensibilización. Un alergeno inhalado va a entrar en contacto con nuestra mucosa nasal y es ahí donde las células dendríticas van a exponerlo a los linfocitos TCD4 principalmente, que son los que van a iniciar la respuesta TH2, que es la que corresponde o la que caracteriza nuestra enfermedad. Estas células dendríticas, por un complejo de inmunohistocompatibilidad mayor, tipo 2, lo presentan los linfocitos TCD4 y este hace que el TH2 estimule al linfocito B con liberación de citoquinas que son la 4, la 5 y la 13 principalmente, hagan que este linfocito B madure y se vuelva IgE específico. Y desde ahí empieza la sensibilización de nuestro organismo. Una vez que ya hayamos estado sensibilizados, empieza una fase temprana. Normalmente cuando nos exponemos a un antígeno,
a un alergeno, que a los 5 o 15 minutos empieza ese tipo de respuesta. Vamos a tener una exposición de ese alergeno a ese IgE que ya estuvo estimulado y vamos a tener la degranulación de ese mastocito que ya está activo. La degranulación de ese mastocito es el que nos va a generar la liberación de los mediadores. ¿Cuáles serían estos? La histamina, los leucotrienos y prostaglandinas principalmente. La histamina es el que se hace acá en este momento como lo principal, es el elemento central de nuestra rinitis. Al liberar nosotros histamina es cuando tenemos los efectos clínicos a nivel de las terminaciones nerviosas del trigémino. Al estimular estas terminaciones, nuestra mucosa nasal va a empezar con los estornudos, la rinorrea, el prurito nasal y la vasodilatación y aumento de la permeabilidad. Aunque estos tres primeros sí son mediados por histamina a nivel del nervio trigémino, la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad vascular va a venir dado por las prostaglandinas y los leucotrienos. Entonces vean qué importante es entender dónde está cada paso de este proceso inflamatorio para así entender dónde voy a dar los medicamentos. Cuando llegamos a tener esta vasodilatación y aumento de la permeabilidad, vamos a ir empezando una fase tardía. ¿Por qué? Recordemos que en la fase tardía van a liberarse ciertas citoquinas por la infiltración que se va a venir de la vasodilatación, es para que más que todo entren nuevas células. Entramos ya eosinófilos, entramos más basófilos, más bastocitos en esa mucosa nasal, los cuales van a venir por medio de activación de ciertas de esas interleuquinas liberadas inicialmente, van a venir a van a liberar unas proteínas catiónicas que lo que van a hacer es inflamación de la mucosa. Va a haber daño del epitelio por esa infiltración que van a venir a hacer estas células. Vamos a tener edema, daño epitelial, hiperplasia glandular, aumento de la secreción de moco y remodelación tisular. Estos efectos que tienen esta infiltración de células mediadas por la vasodilatación que tuvimos inicialmente, va a darnos los efectos de edema de mucosa, va a darnos el síntoma principal o cardinal de la rinitis, la congestión. Entonces vean cómo una fase temprana de exposición, cada día que nos levantamos empezamos con los síntomas, va a ser la liberación de histamina, pero como esta histamina durante su liberación y poco a poco con la infiltración de esta mucosa de nuevas células vamos a tener la congestión. Entonces esta parte que es la parte tardía de la respuesta es lo que genera el síntoma cardinal que la guía ARIA nos dice que ahora tenemos que poner principalmente atención. También se dice que secundario a todo esto que tuvimos una inflamación neurogénica. Ese daño epitelial que generó estos eosinófilos con un montón de liberación también de ciertas sustancias, que es la sustancia P y la neuroquina A, va a generarme más vasodilatación, más células van a entrar, a generar más vasodilatación, vamos a tener más producción de moco, mayor edema en la mucosa y se amplifica todos los síntomas que ya mencionamos anteriormente. Ahora, no sé si alguna vez se han preguntado por qué dicen que hay alergia al frío. No es que haya alergia al frío o por qué con ciertos perfumes y demás nos irrita la mucosa nasal. Al tener todo este proceso inflamatorio, nuestra mucosa se daña, sus terminaciones nerviosas quedan más expuestas. Aquí venimos con una hiperactividad que es inespecífica, que aunque se produce secundario a esta respuesta IgE, va a haber más bien esta inflamación crónica, nos va a generar que nuestras terminaciones nerviosas queden ahí como expuestas, por decirlo de cierta forma, y queden más sensibles. Y entonces que ahí sea al aire frío, humo de tabaco, perfumes o cambios climáticos por el cual mi nariz reaccione. ¿Cuál va a ser el resultado final? Inflamación crónica, que es lo que queremos tratar con los nuevos tratamientos. Esa obstrucción nasal, la rinorrea, que recuerden que puede ser anterior y en los casos crónicos más que todo posterior, los estornudos, prurito nasal y ocular, disminución de la calidad del sueño por lo tanto y fatiga y deterioro en calidad de vida. Entonces la evaluación clínica y diagnóstica tenemos que siempre empezarla con una historia clínica y siempre tiene que ser dirigida. No les voy a entrar en detalle, todos sabemos que hay que hablar de qué tipo de sintomatología tiene, la duración que ha tenido este síntoma, cuál es la frecuencia, porque recuerden que por guía ARIA, para poder hablar de leve moderado e incluso intermitente o persistente, tenemos que ver cuál es la frecuencia de esos síntomas que molestan a mi paciente. Es muy importante recordar los antecedentes familiares. Se dice que entre mayor antecedente de atopia, hay un factor hereditario que va a hacer que mi hijo o mis familiares tengan mayor herencia también a tener ese tipo de respuesta inflamatoria, pero también no solamente vamos a hablar de lo malo. Pacientes que tengan exposición a leche materna, pacientes que incluso, no sé si eso me llamó mucho la atención, aquellos pacientes que tengan exposición a animales en el primer año de vida tienen menos riesgo de tener respuesta inflamatoria sistémica, por lo tanto menos riesgo de asma, menos riesgo de rinitis. Se dice incluso en estudios de Estados Unidos, aquí nosotros no tenemos tanto, pero en Estados Unidos los estudios dicen que los niños que han crecido en granjas tienen menos riesgo de padecer una enfermedad de estas. Pero también
¿qué otros factores tenemos que tomar en cuenta? Niños que hayan sido expuestos a fórmula tempranamente, niños que hayan sido expuestos ahora que la lactación se empieza tan tempranamente, también pueden tener más riesgo de exposición a ciertos alergenos y hacernos más sensibles a la respuesta inflamatoria. Los signos físicos, recordemos en niños que tengan respiración oral, que ya veamos datos de respiración oral como retrognatia, más prominencia maxilar, que tengan ojeras, todo eso tiene que darnos a entender de que ese paciente probablemente está con una rinitis no controlada, el saludo alérgico, el famoso pliegue en la nariz, todo eso tiene que darnos a entender de que mi paciente puede estar ante una rinitis no tratada. Obviamente, si hay posibilidad, todos deberíamos de tener un rinoscopio. Yo espero que todos hayan podido rotar en otorrino. El rinoscopio es algo esencial y todos deberíamos de saber hacerlo para poder incluso poder definir entre un cornete o un pólipo, una masa, una irritación a nivel de septum, porque muchas veces pasa que mandan masa unilateral en fosa nasal y es un cornete nasal, pero es porque no tenemos los instrumentos adecuados para revisar. Igual, para eso estábamos nosotros, pero siempre es bueno poder llevar una valoración más correcta al paciente y no generar estrés. Entre las pruebas diagnósticas sabemos que el rinitis alérgica es un criterio clínico. Sin embargo, en ciertos casos podemos hacer ciertas pruebas como la IgE sérica específica, no requiere suspender antihistamínicos, es un valor que puede pedirse cualquier persona, ¿verdad?, desde primer nivel. Algo importante es que la IgE sérica en menores de 6 años que esté más de 100 unidades internacionales, o sea, elevado más de 100 unidades internacionales, tiene un alto riesgo de tener asma, rinitis e incluso alguna enfermedad ya más crónica sistémica como poliposis nasal. También tenemos las famosas pruebas de prick test que tienen una mayor sensibilidad, se ocupan que suspendamos, ¿verdad?, el tratamiento tanto antihistamínico o esteroide intranasal previo a la prueba, y las imágenes radiográficas, la verdad, no las indiquemos. Honestamente, el que le haga un cabo faríngeo pequeño no nos va a ayudar de mucho, más si tiene toda la clínica, la endoscopia va a ser para nosotros más ideal, entonces también irradiar al paciente, aunque no sea una dosis alta, no deberíamos de realizarlo. Ahora, ¿cuáles son los escalones terapéuticos? La guía ARI y la Academia Americana nos habla de que una vez que ya tengamos la historia clínica adecuada y un paciente con sospecha de rinitis alérgica, debemos hacer el paso 1 siempre en control ambiental. Vean que no estamos hablando de colocar medicamentos. Tenemos que ver esa persona en qué ambiente vive, si hay animales cerca de su casa. Se dice que los animales no deberían estar presentes porque la caspa del perro o del gato son los que generan la alergia. Y lo más difícil es que una vez que, aunque se limite a una sola habitación, el animal, es decir, que si el animal puede solo estar en la sala y evitar que entre a los cuartos, se requieren más de 60 días libres del animal en un espacio para poder quitar esa caspa. Entonces, los animales siempre, aunque nos ayudan, cuando ya el niño tiene su sintomatología, sí es mejor evitarlo. Otras cosas importantes de control ambiental, la casa debe de aspirarse o limpiarse con un trapo húmedo, el paciente no debe de barrer porque cada vez que barremos levantamos el polvo y alergenos, ácaros y demás hacia las superficies donde va a estar en contacto el paciente. Ropa de cama cada semana debe de cambiarla, eso es como algo estricto. Antes hablaba de que sea con agua caliente, honestamente las últimas ya no nos hablan tanto así tan específico, pero es una creencia que se hacía que fuera con agua caliente, cosas hipoalergénicas para que tampoco el olor, ¿verdad?, los perfumes nos irriten. Estas aspiradores cepa es como un tipo de especial porque no permita que se levante el polvo, pero creo que cualquier aspiradora sirve y quita más polvo de las esquinas. Limitar el acceso a mascotas a una sola habitación o la habitación donde no vaya a dormir el menor. También la dieta se vuelve un factor muy importante. Antes no se consideraba que la dieta afectara, pero ya sabemos que hay alimentos que van a hacer que nuestro cuerpo libere más histamina. Y si ustedes recordarán, el factor aquí principal es la histamina, él es el punto número 1 por el cual empieza toda esta respuesta inflamatoria. Por lo tanto, alimentaciones como por ejemplo frutas ácidas, incluida fresa y papaya, estamos hablando de los lácteos, quesos maduros, friambres, crustáceos, semillitas, el aguacate, todos esos alimentos que nos elevan la histamina en el cuerpo deberían de reducirse, no eliminarlos por completo, pero que si el paciente lleve un diario, logre tener el control y sepa cuáles aumentan o no su sintomatología. Una vez que hemos tenido el control ambiental, la farmacoterapia inicial se vuelve algo muy importante. Antes, no sé si recordarán, cuando era una persona con un síntoma leve o moderado, la guía ARI en el 2016 hablaba que teníamos que iniciar con antihistamínicos. Ahora esa visión ha venido cambiando y ahora se considera que los esteroides intranasales se vuelven un step principal. Es el punto número 1 porque es el que me va a tratar la inflamación crónica.
Sin embargo, hemos venido evolucionando y ahora sabemos que las terapias combinadas, tanto de esteroide intranasal como antihistamínico intranasal, hacen un efecto sinérgico desde la etapa inicial a la etapa tardía de la enfermedad, por lo cual se está volviendo nuestro step número 1 en el tratamiento según la nueva guía de área 2024-2025. Y como paso último, la inmunoterapia, que puede ser subcutánea o sublingual. Todo esto que queremos hacer de pasos en el paciente rinítico es con el objetivo de mejorar la calidad de vida, calidad de sueño, rendimiento laboral y escolar, llegar a una adecuada adherencia, que es donde más falla nuestro paciente rinítico, y hacer un control inflamatorio sostenido. Vamos paso a paso. Entonces, de tratamientos tenemos muchos, creo que todos los hemos visto: antihistamínicos, descongestionantes, antileucotrienos, corticoides, anticolinérgicos y las hormonas. Sin embargo, como les mencionaba al inicio, los esteroides intranasales continúan siendo nuestra piedra angular. Ese va a ser nuestro mejor amigo. Él es el que tiene que estar siempre presente en el paciente rinítico. Este va a ser efectivo para tratar congestión nasal, inflamación de la mucosa y un control global de los síntomas, porque estamos atacando o parando esa respuesta inflamatoria que empezaba a ser la parte crónica de la enfermedad. Aquí no me piensen mal, porque ahorita les comento de Ryaltris. Sin embargo, la guía ARIA habla que es importante, los que mayor efectividad han demostrado mundialmente vienen siendo la fluticasona furoato, que en ese caso, si no me equivoco, sería para nosotros el Avamis, o propionato, que eso sería a veces cuando traen de otros países como el Flonase, que eso es lo que contiene, sobre algún otro tipo de corticoide nasal, hablando de beclometasona, mometasona, o incluso el que empieza con B, se me olvidó, el besonide, que también lo tenemos nosotros acá por el país. ¿Qué pasa con ese tipo de corticoide intranasal? Logramos atacar toda la sintomatología del paciente. Ok, ahora, pero qué raro, nosotros hasta en el nivel de la caja, lo menciono así, tenemos que tratar primero con ciertos otros medicamentos. ¿Qué es lo que nos ha demostrado ahora la nueva guía? No sé si sabían que la última guía, que fue 2016, con una revisión pequeña 2018, ahora 2024-2025, en esos añitos han habido más bien ahora nueva tecnología. Se han tratado de basar con inteligencia artificial y ahora con aplicaciones que permiten poder tener un control adecuado de la gravedad y de los síntomas de los pacientes, llegando a ese tipo de recomendaciones. Si antes los antihistamínicos se mantenían como, ¿verdad?, era como el step 1 que teníamos que tener en esos pacientes leves, sabemos de que los antihistamínicos de segunda generación, los que no causan tanto efecto secundario como sedación, principalmente, llegan a afectar solo a algunos ciertos fenotipos, no llegan a todos. No nos van a controlar al 100% la gravedad de estos síntomas y a mejorar significativamente la calidad de vida del paciente. Entonces, ARIA habla de que el antihistamínico vía oral ya no es nuestro aliado. En ciertos fenotipos sí, y por eso tenemos que saber ante qué paciente estamos, pero no nos va a ayudar ni nos va a mejorar los índices de TNSS, que son clasificaciones que utilizamos en el manejo de este tipo de pacientes. Entonces, eso sí, estoy hablando de vía oral. Los tipos de antihistamínicos intranasales han venido surgiendo, como la celatina o la olopatadina en el caso de Ryaltris, vienen dándonos mayor efectividad, porque al estar en contacto con la mucosa nasal ayuda a que la liberación del a controlar lo que es la patología del mastocito, permitiéndonos controlar ahora sí, y mejorando los índices de TNSS, este tipo de sintomatología del paciente. Entonces, el mensaje de ARIA, con todo esto resumido, es que si los usamos intranasalmente podemos mejorar los síntomas iniciales de la cadena de inflamación e incluso llegar a mejorar los síntomas oculares, versus los vía oral, que todavía los tenemos que tener en cuenta según el fenotipo del paciente. Los leucotrienos, el famoso Montelukast, yo creo que a veces incluso los mismos pacientes escuchan que al vecino le dieron Montelukast y lo quieren porque es magnífico, es lo ideal. Sin embargo, ahora en resumen, ya no tenemos que darlo. No nos actúa, como recordarán en esta que no los mostré mucho, los antileucotrienos no tienen una alta afinidad para mejorar la parte crónica de la inflamación. Los de congestión nasal, el prurito, más o menos, no me afecta en nada el control de la comezón ocular, el lagrimeo o enrojecimiento ocular, solamente la rinoridad y el estornudo. Sí, muchas veces al pequeño que queremos darle este tipo de medicamentos, eso es lo que más le molesta a la madre y mejoran. Pero vean que entonces en sí a mi paciente no me le va a estar ayudando mucho.
¿Por qué? Porque yo quiero tratar desde cero todo tipo de inflamación que vaya a tener esa mucosa nasal. Por lo tanto, el resumen de ARIA, para no cansarlos con toda la información acá, lo que dice es que los antileucotrienos tenemos que dejarlos como un complemento en el caso específico que yo demuestre que haya una respuesta inflamatoria también a nivel de vía respiratoria inferior. Aquellos pacientes que tengan comorbilidades asociadas asmáticas o dependiendo del fenotipo geográfico. Por eso tenemos que conocer a nuestra población para saber a quién sí y a quién no. Por lo tanto, dado que la característica que yo he venido diciendo toda la charla es que la obstrucción nasal es mi síntoma más relevante y es el que verdaderamente, según estudios de calidad de vida, afecta al paciente con rinitis, es donde yo quiero llegar a tratar. Y este va a ser mi step one, no solamente porque va a mejorar la calidad de vida y va a mejorar los índices, sino que también frenando la parte crónica puedo ir mejorando poco a poco todo lo que me empezó este tipo de inflamación. El área enfatiza que este es el síntoma que me afecta a mi calidad de vida, me altera más mi sueño, empeora la fatiga, por lo tanto también baja el rendimiento tanto académico como laboral y se correlaciona con la inflamación persistente. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué se dio cuenta ARIA en estos años del 2016 ahorita, 2025? Y es que la combinación de antihistamínico intranasal y corticoide es el pilar terapéutico. Dando dos tipos de medicamentos que van a hacerle sinergia en la mucosa nasal es lo que verdaderamente me va a llegar a controlar a mi paciente desde cero. Ahí yo voy a tener, tanto para pacientes con síntomas moderados o severos, los polisintomáticos, que para nosotros son casi que todos, en Costa Rica todos se quejan de todo, pero además de eso es el único que sí va a tener respuesta en un alivio rápido y control inflamatorio sostenido. Este tipo de combinaciones se ha visto que la reducción de este TNSS, que es como el cuestionario que vamos a utilizar de síntomas nasales, es el que reduce prácticamente todo, hasta un 50% o más, la sintomatología. Por eso se vuelve nuestro escalón número 1. ¿Por qué? Empezamos con el corticoide intranasal. Él no solamente va a reducir la inflamación, va a mejorar la vasodilatación, sino que va a llegar a reducir la liberación de las interleuquinas que empezaban todo este proceso inflamatorio. Y por lo tanto mejora la congestión, el edema y la descarga posterior crónica, en pacientes crónicos principalmente, sino anterior cuando son agudos. Pero el antihistamínico intranasal, al ser un receptor H1, me va a aliviar los síntomas casi que inmediatamente iniciales de aquella fase temprana, estornudos, picazón y la misma rinorrea. ¿Está bien? Entonces, aquí hago una pausa para que conozcan hoy lo que trae Menarini para ustedes al país en los próximos meses. Creo que estamos en periodo de cuarentena, entonces todavía no lo van a encontrar en ninguna farmacia, pero sí sería importante. Anteriormente en nuestro país lo que ustedes conocían era el Alerxi, que era una muestra o una combinación de acelastina con furoato de fluticasona, que es lo que mundialmente nos recomiendan. ¿Qué pasaba? Y no sé si alguno tuvo la experiencia con Alerxi. El sabor amargo de la acelastina era terrible. Mi paciente, por lo tanto, no tenía adherencia al tratamiento, lo dejaba tirado, lo cual hacía que volviéramos desde un punto cero, el paciente no quisiera insistir con nada más y más bien retrocediéramos. Entontonces, Rialtris es solo patadina y furoato de mometasona. Tiene la doble acción sinérgica que hemos estado hablando ahorita de alivio rápido y control inflamatorio. ¿Cómo? La olopatadina, el H1, lo que va a llegar a hacer es que esta respuesta inflamatoria que se daba con el mastocito y liberación de interleuquinas no se va a dar. Por lo tanto, me alivia los estornudos, la picazón y el prurito nasal e importante, también los síntomas oculares. La mometasona, por su lado, me va a reducir la producción de las citoquinas proinflamatorias, llevando a que no haya una inflamación, edema, vasodilatación de la mucosa nasal, llevando a un control sostenido de la congestión nasal, inflamación de la mucosa y prevención de la recurrencia. Tiene un mecanismo de acción de 15 minutos desde su momento de la aplicación, tiene un control completo. En estudios se logró ver que desde su día de inicio hasta los 14 días de uso, los síntomas se mantenían cada vez mejor, nunca retrocedíamos, no había tolerancia. Tenía una acción, bueno, la sinergia que ya hablamos y era un todo en uno. Llegamos a cubrir todos los síntomas y tiene una dosis de administración muy similar a casi que todos los esteroides intranasales. En mayores de 12 años y adultos, 2 puff en la mañana, 2 puff en la tarde. Menores de 12 años, pero si no me equivoco, mayores de 6 a 12, es un puff en la mañana, un puff en la tarde. ¿Está bien? Tiene un perfil de seguridad muy seguro, incluso en pacientes con insuficiencia renal y hepática. Tiene una baja absorción sistémica. Ayer hablaba con
colega de oftalmología que preocupaba, ¿verdad?, el hecho de que usar el esteroide intranasal tan continuo, que tanto aumentaba el glaucoma. Hay estudios que hablan de que el uso crónico de ese tipo de esteroide no nos va a afectar, no aumenta. Dependiendo de donde leamos, puede haber leves elevaciones de la presión intraocular, más no glaucoma como tal desarrollado por el uso crónico de ese tipo de medicamentos. El Ryaltris como tal tiene una gran evidencia clínica. Nosotros acabamos de empezar a nivel centroamericano, pero en España tiene una gran respuesta. ¿Por qué? Ryaltris tiene la opción de que la olopatadina quita ese mal sabor que tiene la celastina, lo que ayuda a que el paciente tenga una adecuada adherencia al tratamiento, que es lo más importante que yo ocupo en ese tipo de pacientes, que de verdad continúen usando día a día el tratamiento, y lo que uno puede ir variando adelante después de unas 4 o 6 semanas de uso es viendo que si continuamos con 2 puff mañana y noche, o ir variando la dosis 1 y 1 según la calidad de vida que yo quiero darle. Por eso es que ahorita les comento el step up, step down que habla Aria. También Ryaltris tiene una ventaja que es el tipo, aunque este no es no sé si trajeron uno, no. Okay. El tipo de dispensor, puede ser, como se dice. Ustedes me entienden, ¿verdad? El tipo donde viene ganó incluso al ser el más óptimo para ese tipo de medicamentos. No necesitamos bajar tanto la cabeza, con una aplicación casi que 30-45 grados ya logra penetrar en toda la mucosa nasal. Y también Ryaltris ganó sobre el aforobato de fluticasona la viscosidad. Maneja una viscosidad que tiene la ventaja, no sé si sus pacientes les dirán, me puse el puff y todo se regó. O me puse el puff y todo se me fue para atrás, que es lo más caótico, porque si se va hacia atrás genera irritación. La mometasona es muy irritante a nivel de la mucosa oral, y que la mayoría se viene hacia adelante, entonces se lo están colocando mal, no llegó ni a cornetes inferior ni a ningún lado llegó. Ryaltris gana en que esa viscosidad que tiene el medicamento permite que a la hora de hacer la aspersión haya una capacidad de que apenas entra en contacto con mucosa quede. No va a haber descarga nasal posterior, no va a haber descarga nasal anterior, y va a penetrar entonces tanto a nivel cornete nasal inferior, cornete nasal superior y medio, llegando incluso al área de complejos osteomatales que muchos medicamentos no llegan, y por eso no ayuda a que haya una adecuada acción en toda la mucosa inflamatoria que está presente en la mucosa nasal. Entonces, como les mencionaba, ¿verdad?, es mometasona, furato mometasona y clorhidrato de olopatadina. Resulta que acontece que tiene un alivio desde las primeras 24 a 48 horas de uso, por lo tanto mejora significativamente el TNSS, tiene una adecuada adherencia, es fácil de usar, no se derrama, no sabe feo, y tiene un perfil de seguridad muy alto. Como todo lo que utilizamos a nivel nasal, tiene una absorción sistémica mínima, por lo tanto la olopatadina no va a tener ese efecto sedativo, pero sí su efecto antiinflamatorio adicional en mucosa nasal. Y además de eso, también recordarles que no va a tener tanto efecto sistémico el esteroide a nivel para pensar que en niños, ¿verdad?, que pueda generarme un retraso en el desarrollo en huesos, a nivel de adultos mayores, que osteopenia y osteopenia principalmente, que se ven con los esteroides. Como les mencionaba, se ha visto que más bien conforme avanzaba la semana, los síntomas se mantenían, que era lo más importante. No había ningún pico, no había ninguna disminución, era un control de los síntomas mantenidos en el tiempo. Ahora, haciendo ya paréntesis a la pausa comercial, ¿qué es lo más importante que habla Garia? Que ya tenemos ahora un tratamiento ideal para ese tipo de pacientes, que son las combinaciones terapéuticas. ¿Por qué? Porque tratamos todo el proceso inflamatorio. Sin embargo, lo que más nos interesa no es tener el tratamiento ideal, es que mi paciente llegue a tener una adherencia adecuada para mantener este control de los síntomas. La guía reconoce que muchos pacientes usan medicación a demanda, me siento mal, me tomo algo, y casi siempre no es el esteroide intranasal, casi siempre es el antihistamínico, que sabemos que no es lo que debería estar utilizando. Suspenden los tratamientos precozmente, son 3 semanas, ya me siento bien, listo, no ocupo más. También que yo entiendo que a veces no son tan cómodos económicamente para mantenerlos en un plazo más de 3 meses, y que subestiman la inflamación crónica. Paramos los síntomas agudos al inicio del tratamiento, pero no estamos parando, si dejamos de usar el tratamiento, la inflamación crónica, que es el que me va a generar toda la patología que tiene la rinitis alérgica. Por eso la nueva guía habla de medicina personalizada, educación al paciente, las herramientas digitales que son las que se crearon estas nuevas guías, y la toma de decisiones compartidas. Algo que es muy importante que queremos hablar, y eso sí es de Ryaltris, es el tipo de colocación. ¿Cuántos toman unos segundos para poder explicarle al paciente cómo colocar el esteroide intranasal? Principalmente la Beclo. La Beclo no es tan bonita, es muy amarga, irrita si lo colocamos mal, y al irritar genera hasta sangrados importantes a nivel del septum.
Siempre tenemos que recordar que, aunque aquí no lo puse, es que la nariz no es una cavidad que va hacia arriba. Esta puerta que está acá con nosotros atrás no nos abre hacia el techo de este lugar, abre hacia este cuarto en el que estamos. Recordemos que las fosas nasales son como un cuadrado que va hacia atrás. Entonces, cuando coloquemos el medicamento, no tiene que entrar nunca recto. Si entra recto, va a caer en el vestíbulo nasal. Es como cuando ponen un taponamiento. Si me ponen el taponamiento pensando que voy para arriba, va a quedar vestibular, no va a hacer nada. Por lo tanto, siempre es tomar estos 5 minutos de recordar algo básico. Lo principal es que siempre la cabeza es mejor bajarla. ¿Por qué? El medicamento, si lo colocamos de esta forma o hacia arriba, es mejor como que bajarlo, ¿verdad? Si no, el paciente puede que no, por el tipo de puff que tiene el medicamento, no va a ser lo ideal. Yo ando uno, pero no es el Rialtris. Voy a traerle un segundito. Bueno, esos son como los que más comúnmente conocemos, creo yo. Esas son las Sonex, que he visto que lo utilizan mucho, y el famoso Avamis. El Avamis tiene la ventaja de que al tener el compresor en el ladito, es más fácil si lo colocamos así, pero siempre tratar de decirle al paciente que coloque el dedito gordo donde tenemos que presionar. Mano contraria en fosa nasal. Casi siempre lo colocan de esta forma, ahí no va a llegar a nada, volvemos a lo mismo, el vestíbulo. Siempre tenemos que intentar de que el paciente baje, ya sea en el Rialtris, si vamos que sea 45 grados, nosotros más vi que todo, que ojitos estén viendo al piso, mano contraria en fosa nasal. ¿Para qué? Para que el paciente, cuando introduzca, levante el codo y pueda girar siempre hacia la parte lateral, que es donde yo quiero que actúe el medicamento. Recuerde que es hacia los cornetes nasales. Tabique, ¿en qué momento ya hablé de tabique? Nada, ¿verdad? El septum lo único que va a causar es, si esos medicamentos entran en contacto incluso con la halopatadina, riesgo de sangrado. Y si lo coloca mal el paciente, yo sí he visto ulceraciones de la mucosa nasal por mala colocación. Entonces, casi siempre no tienen que taponearlo, honestamente no. Ellos vienen hechos de que para cuando tiremos, haga una aspersión de esta forma. Entonces, tapar el otro lado no va a llevar, además de que usted imagínese haciendo eso. Cambiamos de mano, vuelve a quitar, gira y coloca. Cuando la paciente sea experto, que hagan los dos juntos, versus que cuando el paciente está empezando el tratamiento, haga por separado, para que se asegure de que de verdad esté penetrando los dos. No sé si alguno ha utilizado, no voy a hablar de marcas, pero hay algunos que no echan, o son tutoriales que nos sacamos rápido. Entonces, por eso tenemos que asegurar de que sí esté llegando toda la mucosa nasal. Es todo un tema complicado. Ese es el Synovus, pero esos sí son como parte. Pero bueno, literalmente la adherencia al tratamiento del esteroide intranasal viene dado por la falla en la aplicación, y eso es falla del médico, que no toma ni 5 minutos para explicarlo. Lo ideal es tener uno de estos en el consultorio y poder ayudar al paciente a que vea cómo se coloca. No crean, a mí me pasa que luego llegan y hay aquí aplicaciones que están así, lo colocan aquí, nada más no me importa, y luego vienen las complicaciones como sangrados principalmente. La inmunoterapia. La inmunoterapia es el step último que tenemos que dar en ese tipo de tratamientos, o este tipo de paciente, perdón. Además de que la inmunoterapia no va a ser una estrategia para controlar síntomas, va a ser una estrategia para modificar la enfermedad. A la hora de que sensibilizamos a mi paciente, logro reducir síntomas, disminuyo el uso de fármacos, pruebo prevenir la progresión a ciertas enfermedades como el asma, principalmente en niños, y modifico la historia natural de la enfermedad. ¿Cuándo puedo llegar a este paso? Cuando los pacientes principalmente tienen síntomas muy persistentes. Aquellos niños, por ejemplo, que ya usted vio que el otorrino le hizo adenoamigdalectomía, aquellos niños que lo tienen cubierto con el esteroide intranasal, lo tienen con el antihistamínico mañana y noche, le tienen hasta el antileucotrieno y no tienen la adecuada respuesta,
podemos pensar en la inmunoterapia. Hay tanto monoterapia como que es la subcutánea, que es la que casi que usamos nosotros acá, o a nivel privado si tenemos la a nivel sublingual. Creo que en caja también hay de las dos, pero depende de qué tipo de alérgeno sea el que salga positivo, es como dependen, digamos como la den. Esto lo que hace es bloquear, ¿verdad? O induce que el linfocito tenga una tolerancia y evite toda esa cadena. Hay efectos secundarios, inicialmente el paciente puede empeorar sus síntomas, pero poco a poco va acostumbrándose a ellos, o más bien en ocasiones tenemos que suspenderlos porque fue tanta la respuesta inmunitaria que no podemos. ¿Cuándo pensarlo? Incluso en qué pacientes que no hayan llegado a esto podemos referir. Por ejemplo, un adulto mayor o un niño que tenga antecedente de glaucoma, presión intraocular alta, que no puede estar usando el esteroide intranasal por el riesgo, aunque ya sabemos que no lo eleva, pero que igual el oftalmólogo ya metió idea y no quiere utilizarlo, ese tipo de pacientes se puede beneficiar. Pacientes que también por ciertas alergias a medicamentos no puedan utilizar lo que yo tengo a mano, podrían llegar a saltarse todo este step y llegar directamente a la inmunoterapia. No lo piensen como que no lo tienen como a fácil acceso, nada más tienen que revisar qué fenotipo y qué tipo de paciente tienen a su lado. Lo más importante que quiero que se lleven hoy es que la rinitis alérgica no es una enfermedad banal. De verdad, la rinitis alérgica, no es porque yo sea otorrino, afecta calidad de vida, de verdad tiene altos índices de bajo rendimiento laboral y principalmente en niños, llega a tener una gran afectación en la carga académica de ellos. Y lo más importante es recordar que la rinitis alérgica no es una enfermedad solamente localizada a nivel de la nariz. El nuevo sistema nos habla de que es One airway, one disease, una vía aérea, una enfermedad. Definitivamente la inflamación de mi mucosa nasal es porque estoy teniendo una inflamación sistémica. Ya no vamos a hablar de que es solamente mi nariz, vamos a conversar de que es todo mi cuerpo inflamado. Aquí les dejo como un pequeño resumen, aquí vienen el logaritmo. Esto es también la otra parte importante antes de terminar. La nueva guía ARIA habla de que yo puedo tener, al igual que como en asma, puedo subir, o sea, escalar o descalonar pacientes. Por eso el control no es solamente decirle al paciente, esto es de por vida, no va a tener cura, tome, sino siempre tener un control para llegar a ver en qué momento tengo que usar uno, tengo que usar dos, me regreso. Porque en cierto momento, después de cada 4 o 6 semanas, si el paciente ha mejorado, podemos ver si quitamos o ponemos tratamientos. Y lo más importante es cuando referir al otorrino. Cuando ustedes tengan un paciente que ya lo han optimizado en todo momento, cuando ese paciente ya ustedes ven que hay una obstrucción nasal persistente, y ojo, en esa obstrucción nasal persistente tengan una obstrucción que sea unilateral, que venga asociado a rinorrea unilateral, que sea una rinorrea fétida. Si son niños, piensen en un cuerpo extraño, y si son adultos, piensen en algún tumor de fosa nasal. Entonces, refieran, no digan que es que se está colocando mal el tratamiento, también vean un poco más de lo que están teniendo al frente. Cuando tengan sospecha de poliposis nasal, cuando ya los síntomas del paciente no sean solamente congestión, rinorrea, prurito y estornudos, cuando ese paciente ya les aqueje hiposmia, cuando ya la descarga nasal posterior sea acompañada incluso de una tos crónica, cuando ya venga asociado a un dolor facial o presión facial, consideren de que probablemente esa inflamación ya está pasando a algo más. Sinusitis recurrentes o crónicas, que viene siendo muy similar, ¿verdad? Pero cuando ya veamos que más síntomas se van asociando, tratemos de referirlo para poder valorar con una endoscopía. La mala respuesta al tratamiento, que estemos seguros, que tomamos el tiempo para explicar y que no esté funcionando, refieran al otorrino. Cuando tengamos sospecha que es una rinitis no alérgica, por ejemplo algo ocupacional o una rinitis eosinofílica, más cuando el paciente dijo tengo una esofagitis eosinofílica, viera que tengo una colitis, algo más ahí, tratemos de referirlo para tener algo más específico. Y cuando ya sean los casos de que también requieran inmunoterapia específica, refiéranlo al otorrino. Esto es casi que lo mismo. Bueno, y otra cosa importante, a pesar de todo, epistaxis, ¿verdad? Más que todo por mal uso del tratamiento, pero también porque a veces requieren hasta cauterizaciones o algo más de parte nuestra. Les dejo como puntos claves, ya sabemos que por clasificación ha cambiado la rinitis alérgica, no es una enfermedad banal, nuestra principal línea de medicamentos van a ser los corticosteroides inhalados y, si se pueden, con uso de combinados, es decir, esteroide más antihistamínico, se vuelve el step número 1. Y obviamente, bueno, esto lo vamos a decir, mejor adherencia, mejor dispositivo, ya no lo tenemos, pero espero que sí. No sé si tienen alguna duda, pregunta, porque por ahora yo creo que ya tienen hambre. Todos están queditos. Luces, por favor, las luces. Charito, si